¿Sí se ve la pizarra? ¿Sí se ve la pizarra, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar el tema de estructuras, ¿sí? O bueno, comúnmente también se le conoce como armaduras, ¿sí? Y las estructuras, pues no es más que un arreglo entre elementos conectados en un punto, ¿sí? Entonces, estos arreglos lo que hacen es que le dan rigidez, ¿sí? A una estructura formada por este tipo de elementos o eslabones, ¿no? Y por lo general, las formas que se crean entre estos elementos son formas triangulares, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un marco y ese marco está formado por cuatro elementos y bueno, se encuentra empotrado en un punto, ¿sí? Entonces se encuentra sujeto en dos puntos. Y llegamos y le aplicamos una fuerza. Entonces, si se le aplica esa fuerza, pues lo que le va a pasar es que el marco va a tender a deformarse, va a formar algo así, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces tendería a formarse algo así, jóvenes. Entonces, para evitar que el marco se deforme, bueno, sigue siendo un paralelogramo, ¿no? Pero ya no tiene elementos verticales, solamente horizontales. Entonces, lo que se hace, pues, es agregar un eslabón en medio, ¿no? Y de esa manera estaríamos haciendo la estructura muchísimo más rígida. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien, jóvenes? Ok. Bueno, entonces, vamos a estudiar eso, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre los elementos. Sí, y esos elementos pueden estar estirándose o pueden estar comprimiéndose. Si los elementos se comprimen, bueno, se le dice que está a compresión y si están estirando, se dice que están a tensión. Entonces, este capítulo trata de calcular la fuerza que existe en los elementos que forman una estructura, ¿sí? Y determinar si los elementos se encuentran en compresión o se encuentran en tensión. Vamos aquí a ver el término, bueno, vamos a ver dos métodos para solución de armaduras, ¿sí? Uno que es el método de nodos y otro que es el método de secciones, ¿sí? Un nodo, pues, es un punto donde se unen dos o más eslabones, ¿sí? Entonces, si yo remarco aquí el puntito, entonces tendríamos diferentes nodos, ¿no? El nodo A, el nodo B, nodo C y nodo D. ¿Sí se actualiza la pizarra, jóvenes? En últimas clases hemos tenido problemas ahí que no se actualiza. Sí, sí, más o menos se va actualizando. Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, vamos a seguir haciendo uso pues, de lo que hemos venido manejando todo el curso, ¿no? Suma de fuerzas y sumas de momentos. Entonces, el nodo, como les comentaba, pues tiene la característica que conecta a dos o más elementos. Sí, entonces, por ejemplo, si en esta figurita analizamos el nodo A, lo voy a aislar de este lado, y lo ponemos en un diagrama de cuerpo libre, pues estaría saliendo una fuerza, ¿sí? Que bueno, en este caso, por las letras que ya asigné, sería la fuerza AC, y una fuerza que sería la fuerza AB. Ambas fuerzas salen del nodo A, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del nodo A. ¿Sí se entiende?
Hay algunos casos especiales, ¿sí? Por ejemplo, en este diagrama de cuerpo libre que dibujé, donde la fuerza AC va en dirección horizontal y la fuerza AB va en dirección vertical, para ese caso los elementos no están haciendo ninguna función, es decir, los elementos están bajo la carga cero. Si hacemos suma de fuerzas en X igual a cero, pues vamos a tener que AC no tiene ninguna carga, ¿no? Y de igual forma, si hacemos suma de fuerzas en Y igual a cero, vamos a llegar a la conclusión de que la fuerza AB tampoco tiene carga, ¿no? Entonces, ese sería un caso especial. Cuando dos elementos se encuentran unidos en un solo nodo y esos elementos forman un ángulo de 90 grados entre sí, pues quiere decir que ninguno de los dos está cargando nada, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una estructura y la quisiéramos optimizar se refiere crearla con menos material, crearla con el menor costo posible, pero con la fuerza y la rigidez igual, ¿no? Que si estuviera muy cargada de material. Entonces nosotros pudiéramos analizar una estructura y decir, pues mira, elemento tal y elemento tal se encuentran conectados a 90 grados, entonces no le están haciendo nada a la estructura, únicamente le están metiendo material de más, ¿sí? Este tipo de estructuras pues los podemos ver en algunos, por ejemplo, en techos de algunas bodegas, en algunas estructuras para algunos puentes, ¿sí? Entonces, todas esas estructuras pues forman este tipo de armaduras con elementos unidos formando triángulos, ¿no? Ok. Otro caso especial es cuando dos elementos, bueno, en un nodo, están conectadas tres fuerzas y dos de ellas son colineales. Por ejemplo, vamos a poner la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C, ¿sí? Igual esto pueden anotarlo, ¿no? Entonces, si tres elementos se encuentran sobre un mismo nodo y dos de ellos son colineales, es decir, que van sobre la misma línea, el tercer elemento tiene carga cero, sin importar cómo está conectado. A ver, otra vez. Si en un nodo... ¿Puede dictar, profe? Sí, claro que sí. Si en un nodo se encuentran tres elementos conectados, y dos de ellos son colineales, el tercer elemento es de fuerza cero, sin importar el ángulo con el que esté conectado. A ver, ¿ya abrieron su libro? ¿Ya abrieron su libro, jóvenes? Ya. Bueno, pónganse en la página 293. Página 293. Y ubiquen la figura que se llama figura 6.14. ¿Ya la ubicaron? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces miren, ahí en esa estructura, bueno, esa estructura está cargada con fuerzas verticales y hay por ahí una fuerza inclinada de 25 kilonewtons. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier análisis, pues primero hay que identificar cuáles elementos están bajo carga cero, ¿no? Y de ese modo, pues hacer nuestra estructura un poquito más ligera.
Entonces, y bueno, eso involucraría pues también que haya menos cálculos. Entonces, vean posiciones en la letra K, ¿sí? En el nodo K. Y si se fijan, el elemento KL y el elemento KI están sobre la misma línea, ¿sí? O sea, van alineados. Y en ese nodo K se están conectando tres elementos. Se está conectando el elemento JK, el elemento KI y el elemento KL, ¿sí? Entonces, al estar alineados KI y KL, el tercer elemento que se llama JK, ese elemento lo podemos quitar, ¿sí? Ese elemento no está cargando nada. Cuando borramos el elemento JK, ¿sí? O sea, imagínense que ya no existe ese elemento. Ahora va a quedar alineado HJ y JL. Y va a estar conectado un tercer elemento que va a ser el elemento JI, ¿sí? Entonces también ese elemento lo podemos quitar. ¿Sí se entiende? Pues quitaríamos lo que sería todos los soportes de en medio, ¿no, profe? No, todos los del medio no. No, o sea, únicamente serían. Porque mira. En el otro lado también se borraría el elemento BC y bueno, lo quitaríamos el elemento BC. No. No, sí. Bueno, quitas el elemento BC. A ver, después, ¿cuál otro podrías quitar? Estoy viendo. Sí. El elemento, bueno, es que no sé si se puede conocer, sería el BE. No, porque sí. Mira, si tú quitas el elemento BC, en el nodo B va a llegar la fuerza de 25, la fuerza BD, la fuerza BE y la fuerza BA. O sea, ya son 4 fuerzas. ¿Sí? Pues ya no aplica la reglita. Tienen que ser a fuerzas 3. A su madre. Sí, ¿se entiende o no se entiende? A ver, lo voy a hacer aquí en la pizarra. Más o menos, profe, pasito a pasito. A ver, vamos a hacer aquí la formita de la. Más o menos está así. Aquí llega una fuerza de 25. ¿Sí se ve la pizarra? A ver, voy a entrar a la sesión con la computadora para ver si sí se está actualizando la No, pizarra. bueno, yo no la tengo actualizada. No, Solamente se está viendo la parte de la clase pasada y el esquema que ahorita hizo de ABC. Bueno, hay que esperarnos entonces a que se actualice. Bueno, ya me metí a la sesión con la computadora, a ver si, para ir viendo cómo se va actualizando. Estoy con la pizarra en el celular y en la computadora viendo a ver cómo se actualiza. Bueno, mientras hago mi dibujito, mientras se actualiza. Yo ni siquiera veo la pizarra, ¿ustedes sí la ven? Sí, profe. Sí. Bueno, yo ahí ya dibujé una parte de la armadura que está en el libro, ¿sí se alcanza a ver? Ah, ya le apareció. Bueno. Sí, Entonces, en el libro, sí ya se alcanzó a ver. En el libro, bueno, se borra el elemento BC. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la fuerza AC y la fuerza CE están alineadas y en el nodo C se conectan 3 elementos, ¿no? Entonces lo voy a borrar.
Entonces borran el elemento BC, ¿sí? Y entonces en el nodo B, nos quedarían ahí el nodo B. Ahora estaría llegando cuatro fuerzas o 4 elementos, ¿sí? Está llegando la fuerza de 25 kilonewtons, ¿sí? Está saliendo la fuerza de BAD, la fuerza de BA y la fuerza de BAE. Son 4 fuerzas. ¿Sí se entiende? Entonces ahí ya no podríamos aplicar esta forma de eliminar elementos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Okay. Bueno, entonces son las dos formas de identificar si los elementos están bajo carga cero, ¿no? Si están conectados a 90 grados y únicamente son 2 eslabones, o si están conectados 3 eslabones, 2 de ellos son colineales, el tercero es nulo. ¿Sí? A ver, vamos a hacer entonces un ejercicio. A ver, vamos a hacer el ejercicio 6.2. Está en la página 298. 6.2, página 298. Bueno, ahí ya dibujé la estructura, vamos a esperarnos a que se actualice. Si no, pues ahí está en su libro. Sí, es el ejercicio 6.2 de la página 298. Entonces, lo que nos está pidiendo ahí es que utilicemos el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento de la armadura, ¿sí? Y establecer si el elemento está en tensión o está en compresión. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, pues, es calcular las reacciones. Tenemos dos apoyos, apoyo en el punto B y apoyo en el punto C. En el punto B, pues es como si fuera una articulación, ¿sí? De perno sin fricción. Y en el punto C es como si tuviera un apoyo de patines. En la parte de abajo se ven ahí unas rueditas, ¿sí? Entonces, en el punto B tendríamos reacción en X y reacción en Y. No se puede mover para ninguno de los dos lados, ¿sí? Y en el punto C tendríamos reacción únicamente en Y. En Y no se puede mover, ¿sí? Como nada más hay fuerzas en el eje Y,
Cuando, bueno, si marcamos la reacción Bx, cuando hagamos suma de fuerzas en X, vamos a llegar a la conclusión de que la fuerza de B en X no existe, vale 0, ¿no? Entonces no la voy a poner, únicamente voy a poner la reacción que va en dirección Y, ¿no? Porque la fuerza de 945, esa sí está en dirección Y. Y en el punto C, pues ahí como son patines, pues únicamente hacia donde no se puede mover es hacia abajo. Entonces va a ser mi reacción B. Entonces vamos a calcular esas reacciones. Ustedes ya saben calcular esas reacciones. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas o hacemos sumatoria de momentos, ¿no? Como ustedes quieran. Entonces vamos a hacer suma de momentos en B. Igual a 0. La fuerza de 945 libras con respecto al punto B ejerce un momento en sentido de las manecillas del reloj, es decir, es negativo. Y la distancia perpendicular al punto B es de 12. Entonces sería menos 945 por 12. Y la reacción C, que va hacia arriba, tiende a girar en sentido antihorario con respecto al punto B. Entonces ese sería un momento positivo. Vamos a poner más C por la distancia perpendicular. La distancia perpendicular es 15.75. Y todo eso es igual a 0. Entonces, de ahí la única incógnita que nos queda, pues es la letra C. Entonces, si despejamos la letra C, entonces sería 945 por 12 menos 11.340. Ese valor lo voy a pasar del otro lado de la igualdad con el signo positivo. Y el 15.75 lo paso dividiendo. Bueno, el resultado de C me da 720. Podemos hacer suma de fuerzas en Y. Igual a 0. Y tenemos que la fuerza B va hacia arriba. La fuerza C también va hacia arriba, pero ya la conocemos. Y la fuerza de 945 va hacia abajo. Entonces 945, si lo paso del otro lado de la igualdad, pasaría como positivo. Entonces quiere decir que B es igual a 945 menos 720. B es igual a 225. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Ok, entonces ya hicimos el paso número 1, calcular las reacciones. Una vez que ya calculamos las reacciones, bueno, dice por ahí que ya no le cargó la pantalla, qué caray. ¿Ya no se actualizó? Según aquí yo sí se está viendo ya el resultado bien.
No sé si ustedes sí lo ven bien ahí, el valor de B y de C. Sí, muy bien. Bueno, entonces ya que calculamos las reacciones, entonces ahora sí, vamos a elegir uno de los nodos para empezar a resolver la estructura. ¿Sí? Voy a empezar por el nodo B. Entonces voy a poner aquí nodo B. Y voy a generar un diagrama de cuerpo libre en el nodo B, donde el nodo B va a ser el origen. ¿Sí? Y de ese origen van a salir algunas fuerzas, ¿no? Entonces va a salir primero la fuerza que va de B hacia A, la fuerza que va de B hacia C, y la reacción en B que está llegando, que es hacia arriba, y que vale 225. La fuerza BA pues está inclinada, entonces vamos a poner ahí el ángulo de inclinación. Sí, ese ángulo de inclinación le vamos a llamar el ángulo alfa. Sí, y el ángulo alfa pues lo podemos sacar con las distancias que nos da ahí el libro. Entonces ahí se forma un triángulo rectángulo donde uno de sus catetos vale 12 y otro de sus catetos vale 9. Con eso podemos sacar el ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa sería tangente a la menos 1 de 9 sobre 12. Eso nos da el ángulo. A mí me da 36.86. 3686. 3686 grados. Entonces, pues ya tenemos ahí nuestro sistema de fuerzas. Aquí nada más tengan mucho cuidado que el número de incógnitas, a lo mucho sean 2 incógnitas. ¿Sí? Porque lo más que podemos hacer aquí es suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces, si nos llegaron a quedar 3 incógnitas, pues no tendríamos de dónde sacar una tercera ecuación. Entonces, cuiden eso nada más. Entonces, el límite de incógnitas es de 2. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y en X está la fuerza BC, que está toda dirigida en sentido positivo. Está la componente de BA, que también sería positivo, y entonces sería BA coseno de 3686, pues que está referenciada con la horizontal. Y todo eso es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Esta es mi ecuación número 1. Vamos a generar la otra ecuación con suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Y en Y vamos a tener la fuerza de 225 que apunta hacia arriba, entonces es positivo. Y la componente de BA, ¿sí? Que también es positiva. Es más BA, pero ahora sería por el seno de 3686. Y esto es igual a 0, y de aquí tendríamos nuestra ecuación número 2. Entonces, de la ecuación 2 podemos sacar BA, y esa la sustituimos en la ecuación 1 y ya sacamos BC. A ver, ¿cuánto les da BA? 225 entre seno de 36.86. ¿Cuánto les da BA, jóvenes?
Menos 375.08. Menos 375.08. Estas son libras. Como nos está dando negativo, pues quiere decir que ese elemento está a compresión. Sí, entonces el elemento BA se está apachurrando, se está comprimiendo. Sustituimos el valor de BA en la ecuación 1. Y entonces BC va a ser igual a menos BA, que vale menos 375.08. Por el coseno de 3686. ¿Cuánto les da BC? Menos 300.10. ¿300 me dijeron? 300 cerrados, ok. Y nos estaría dando positivo, ¿sí? Entonces quiere decir que el elemento BC está en tensión. Si les da a todos 300 libras, Sí. ok. Entonces vámonos a otro nodo. Ya conocimos BA, ya conocimos BC, nos falta el AC. Sí, entonces me voy a poner en el nodo C. Entonces en el nodo C está llegando la reacción C que apunta hacia arriba. También está el elemento AC que tiene una inclinación. Ahorita sacamos el ángulo. Y está el elemento que ya calculamos, el elemento que va de C a B, que es igual al que va de B a C. O sea, CB es igual a BC. Voy a poner mejor el valor de BC, que fue el de 300. 300 libras. Nos falta calcular el ángulo con que está inclinado la fuerza AC. ¿Sí? Ese ángulo le vamos a llamar el ángulo beta. Y entonces beta sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto vale 9. Y el adyacente vale 3.75. ¿Cuánto les da ese ángulo, por favor? Tangente a la menos 1 de 9 entre 3.75. 67.38. 67.38. Ok, entonces ya con ese ángulo ahora sí podemos hacer descomposición de fuerzas, ¿no? Entonces otra vez, suma de fuerzas. Bueno, la fuerza C, perdón, la reacción C ya la habíamos sacado. La reacción C vale
720 libras. Entonces, como solamente hay una incógnita, la fuerza AC, pues basta con hacer una sumatoria, ¿no? Ya sea en X o en Y, donde querramos. Suma de fuerzas en X igual a 0. Y en X vamos a tener la fuerza de 300 que va hacia la izquierda, es decir, es negativa. Y tenemos la componente de AC, que también es negativa para X, que sería AC por el coseno de 67.38. Y todo eso igual a 0. Entonces, de ahí despejamos únicamente AC. Y AC sería 300 entre menos coseno de 67.38. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da la fuerza, jóvenes? Menos 779.99. 780. Lo dejamos, lo redondeamos. Como también sale negativo, entonces también está en compresión. Y bueno, de ese modo ya quedaría resuelto el ejercicio. Una pregunta, chicos. ¿Dudas cómo se aplica el método de nodos? No, profe. No. Entonces vamos a plantear otro. Bueno, vamos a plantear el que sigue. El 6.3. ¿Lo copiaron o quieren que ponga la pizarra en algún punto? Bueno, si ya lo copiaron, vamos a hacer el 6.3. A ver, calculen por favor las reacciones en el punto B y en el punto C ustedes. Díganme cuánto vale B y cuánto vale C. Les doy 5 minutos para que lo calculen.
¿Listo, jóvenes? ¿Ya quedaron las reacciones? ¿Cuánto da la reacción B y la reacción C? Era el 6.3 de la. Es el 6.3. ¿Cuánto da la reacción B y la reacción C, chavos? Profe, los kilonewton, ¿eso los podemos multiplicar así? Sí, déjalo como kilonewtons para que todo te den kilonewtons. Ok. ¿Ya salió B y C? Ya. ¿Cuánto les da? Bueno, me dio en el C menos 1.28. ¿La flecha la apuntaste hacia abajo o hacia arriba? La apunté hacia arriba.
Entonces debería dar positivo. A ver, chécale por ahí, a ver si no te equivocaste en algún signo. Bueno, es que en el momento del 1.92 gira en el otro horario, ¿no? A ver, hiciste momentos respecto a qué punto. Al B. Ok, entonces sería 1.92 por 3. Sí, Y después sería más C por 4.5. sí, Ok. ¿No? Si está bien, entonces quiere decir que tu reacción no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Sí, sí, estás bien. Tienes razón. Entonces va menos 1.28 o bien 1.28 hacia abajo. sí. Sí, muy bien, ok. ¿Y la reacción B? 3.2. 3.2. Y esa sí es hacia arriba, ¿verdad? Sí, Ok. Sale, ahí están las reacciones entonces. 3.2 hacia arriba y 1.28 hacia abajo. Pues vámonos a los análisis de los nodos. Antes de empezar a hacer nodos, vamos a calcular por ahí unos ángulos. ¿Sí? El ángulo que tiene el elemento AB y el ángulo que tiene el elemento AC. ¿Sí? Entonces, al que tiene el elemento AB le vamos a llamar ángulo teta. Y al que tiene el elemento AC le vamos a llamar ángulo, el gamma. Le vamos a poner así gamma. Entonces, el teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de 4 sobre 3. Y el gamma va a ser tangente a la menos 1 de 4 sobre 7.5. ¿Cuánto les da el ángulo teta? Tangente a la menos 1 de 4 tercios, ¿cuánto es? 53.13. 53.13. ¿Y el gamma? Tangente a la menos 1 de 4 entre 7.5. 28.07. 28.07. Ok, ya tenemos ahí nuestros ángulos. Entonces ahora sí vámonos al nodo C. Vamos a empezar con el nodo C. Trazamos nuestros ejes cartesianos. El nodo C es el origen. Y del nodo C va a salir la fuerza de AC. Que tiene una inclinación de 28.07. Va a salir la fuerza BC que va toda en el eje X en dirección negativa. Y la reacción C, acuérdense que, bueno, había dado negativo, quiere decir que va hacia abajo. Voy a poner la flecha hacia abajo y voy a poner el valor positivo. 1.28 nos había dado. 1.28 kilonewtons. ¿Sí se ve el diagrama de cuerpo libre? ¿Ya se actualizó? Sí, Sí, muy bien. Entonces vamos a hacer suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Y en Y vamos a tener menos 1.28. Y la componente de AC que es positiva, que sería AC seno de 28.07.
Y eso es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza AC va a ser igual a 1.28 entre seno de 28.07. ¿Cuánto les da eso? $2.72. 2.72 kilonewtons, y al ser positivo el elemento se encuentra en tensión. Hacemos sumatoria de, bueno, aquí voy a encerrarlo y el elemento AC, ya tenemos un elemento. Hacemos suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Sí? Y en X vamos a tener la fuerza BC que va hacia la izquierda sobre el eje X, entonces sería menos BC. Y la componente de AC, que también es negativa, ¿sí? Entonces sería menos AC por el seno de 20, perdón, por el coseno, está con respecto a la horizontal. Por el coseno de 28.07, y esto es igual a 0. Ya conocemos la fuerza AC, ¿sí? Por lo tanto, BC es igual a menos 2.72 por coseno de 28.07. ¿Cuánto les da eso? Va a dar negativo. Menos 2.4. Menos 2.4 kilonewtons, y al ser negativo, entonces ese elemento se encuentra en compresión. Entonces ya está el elemento BC y ya está el elemento AC. Nos faltaría nada más el elemento AB. Y para eso voy a utilizar el nodo B. Acuérdense siempre buscar los nodos que tengan el menor número de incógnitas, ¿no? Entonces el nodo B, tenemos la fuerza BC que en este caso, bueno, iría hacia la derecha. Y tenemos la fuerza AB. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Y vamos a tener que BC es positivo. Y la componente de AB sería negativo. Menos AB coseno de 53.13. Igual a 0. Por lo tanto, el elemento AB es igual a BC, que nos había dado de menos 2.4, entre coseno de 53.13. ¿Cuánto les da el elemento AB? Menos 2.4 entre coseno de 53.13. Menos 3.99. Menos 3.99 kilonewtons, y en compresión por ser negativo también.
Bueno, ahí estarían los tres elementos, jóvenes. Si se fijan, este método es muy fácil porque los nodos te quedan muy sencillos, los diagramas de cuerpo libre, pero es muy, muy tardado, ¿no? Entonces, aquí las estructuras están sencillas, pero ya una estructura que tenga unos 10 eslabones, unos 15 eslabones, pues imagínense la cantidad de nodos que habría que hacer, ¿no? Entonces, si tiene 3 eslabones, necesitamos 2. Si tiene 10, necesitaríamos 9, ¿no? Entonces, sería el número de eslabones menos 1. ¿Sí se entendió la forma de resolver este método? ¿Hay alguna duda en cómo se aplica el método de nodos para estructuras? ¿Jóvenes, no hay dudas? Bueno, si hay dudas, entonces aquí dejaríamos la clase el día de hoy. Y continuamos con este tema la siguiente sesión. Profe, yo nomás tengo una duda en los ejercicios de centroides. ¿Sí me escucha? Sí, profe, hasta ahorita. Ok, a ver, dígame, ¿cuál es su duda? Bueno, en el ejercicio 5.7 dice usted que debemos agarrar un origen de 0,0. Sí. Sí. Pero ahí en el ejercicio la rueda, el semicírculo está en medio del eje de X y Sí, Y. bueno, es que en este caso para los ejercicios, pues ya te dan el origen, ¿no? Ya te dicen dónde está el 0,0, que es donde se cruzan los dos ejes. Entonces, en el caso del medio círculo, su X testada estaría en 0 en X. Sí, y su Y testada, bueno, habría que verlo cómo se calcula ahí en la tablita. No, ¿Sí me sí. explico? Sí, ok. Sí. Entonces, te digo, ya el ejercicio ya te propone un punto. Ahora, si tú quieres asignar otro punto, no importa, ¿no? Entonces, nada más especifica. Bueno, yo pongo mi punto de origen acá. Incluso puede estar fuera de la imagen, ¿no? Entonces, lo único que se requiere es saber a partir de dónde medir y localizar el centroide de la figura. Sí, en este caso, pues te digo, el libro ya te propone ahí un origen. Pero tú puedes decir, no, pues es que yo lo quiero hacer de la orilla del círculo, ¿no? Bueno, pues pon ese como tu origen, ¿no? Solo que no van a cuadrar los resultados con el libro, ¿no? Pero eso es como cada quien lo quiera tomar, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Sí, profe, ok. Sí, gracias. Ándale, pues. ¿Más preguntas, jóvenes? Bueno, en relación al examen, he estado calificando algunos, les he estado mandando poco a poco comentarios conforme los voy calificando, entonces, si a alguien le están llegando comentarios y a otros no, pues es porque todavía no termino de calificarlos todos, ¿no? Entonces ahí voy a ir calificándolos. De todos modos, subiría calificaciones hasta que se abra el sistema, ¿no?
que es la última semana de noviembre que se abre el sistema para captura. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, nos vemos el lunes. El lunes continuamos con esto. Cuídense Sale, todos, que profe. tengan bonita Hasta luego. tarde. Hasta luego, buen provecho si van a comer. Saludos.